¿Cuál es la definición de Yom Teruah? La palabra Yom Teruah se divide en dos. Yom, que es el Strong 3117 y significa día, y Teruah, que es el Strong 8643 y significa clamor, es decir, aclamación de gozo o grito de guerra, especialmente estruendo de trompetas como una alarma, el soplar de una trompeta, gozo, júbilo, ruido fuerte, regocijo, vocerío, sonido. Podemos definir entonces Yom Teruah como el día de aclamación y gritos de guerra donde suenan fuerte las trompetas como alarma. La palabra Teruah, por ejemplo, la vemos traducida como aclamación en algunas ocasiones en los Salmos. En el Salmo 47.1 dice: batid palmas, pueblos todos, aclamad a Elohim con voz de júbilo. El Salmo 66.1 nos dice: aclamad con júbilo a Elohim toda la tierra. El Salmo 81.1 dice: cantad con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo al Elohim de Jacob. Y el Salmo 100.1 dice: aclamad con júbilo a Adonai toda la tierra. También la palabra Teruah, como dijimos, es traducida de diferentes formas. En Números 10.5 vemos que dice: y cuando toquen alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Ahí dice Teruah. Números 23.21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahvé, su Elohim, está junto con él, y júbilo de rey en él. Ahí dice Teruah. En 1 Samuel 4.5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Yahvé llegó al campamento, todo Israel gritó con gran Teruah, con gran júbilo, que la tierra tembló. El shofar, que es el cuerno de carnero, más el ruido del Teruah, hicieron la caída de Jericó. Josué 6.5 dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Josué 6.20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, el shofar gritó con gran vocerío Teruah, y el muro se derrumbó. Entonces vemos como Teruah, mucho más allá que solo significar trompeta, significa el ruido de la trompeta y el ruido fuerte. Entonces hablemos del primer Moed de otoño, el primer tiempo establecido del otoño. Levítico 23:24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendrán día de reposo, Shabbat, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Por qué dice que tendrán día de reposo? Bueno, porque cuando es el Shabbat de un Moadim se le llama Shabbat alto. No importa qué día de la semana caiga, se considera un Shabbat. Algunas generalidades de Yom Teruah. Se realiza el día primero del mes séptimo, es un Shabbat alto, se tocan las trompetas, o sea, los shofares. Había un holocausto que era un novillo, un carnero, 7 corderos de un año, y con el novillo se presentaban 6,5 kilogramos de flor de harina de aceite, con el carnero 4,5 kilogramos de la misma harina, con los corderos 2 kilogramos cada uno de harina. El sacrificio expiatorio era un macho cabrío, todo junto con las ofrendas de cereales y las libaciones, además del holocausto mensual y el holocausto diario. Todo esto lo puede encontrar usted en Números 29 del 1 al 6. ¿Ok? Una aclaración muy importante. Yom Teruah no es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que significa literalmente cabeza del año, es una celebración de 2 días que inicia el 1 de Tishrei, o sea, el séptimo mes. Es considerado el año nuevo conmemorando la creación del hombre por Elohim y observado por judíos mesiánicos, por judíos ortodoxos y muchos en raíces hebreas. ¿Ok? Sin embargo, no es bíblico. La escritura es clara en cuanto al principio del año. Deuteronomio 16.1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Yahvé tu Elohim, porque en el mes de Abib Yahvé te sacó de Egipto de noche. Y Éxodo 12.2 nos dice: este mes les marcará para ustedes el principio de los meses, será el primero de los meses del año para ustedes. Primero déjeme decirle esto: los meses no tienen nombre según la escritura. Se dice primero, segundo, tercero hasta el mes 12avo. La idea de que el séptimo mes se llama Tishrei viene de Babilonia, ¿ok? Si usted quiere saber más acerca de los meses del año y del calendario que debemos utilizar, le invito a que vea la introducción, las generalidades a esta serie que se llama Moadim, los tiempos establecidos de Adonai. Ese video, ahí le explicamos todo en profundidad. Y avancemos entonces. Los judíos utilizan 2 calendarios de 12 meses. El calendario religioso, que es en sí el calendario escritural de Adonai, pero con los nombres babilónicos, y lo inician en el mes de Nisan.
pero la escritura dice que debería llamarse el mes de Abib, ¿ok? Y lo termina en el mes de Adar. Si usted ve la palabra Nisan en la Biblia, lo ve en el libro de Esther, donde vemos que ellos vivían después de Babilonia. Entonces, por eso dice Nisan, pero realmente Adonai le puso Abib. Y el segundo calendario que utilizan es el calendario civil, que es el calendario de las actividades gubernamentales. Inicia en el mes de Tishrei, que es el mes séptimo, y termina en el mes de Elul, que es el mes sexto. La adaptación de un calendario entre comillas civil que inicia en el séptimo mes es de influencia babilónica. Cuando la casa de Judá estuvo en el exilio por 70 años en Babilonia, fueron expuestos a su calendario, donde celebraban 2 años nuevos, uno en el primero de Nisan y otro en el primero de Tishrei. Ese segundo año nuevo lo celebraban con una fiesta llamada Akitú. Los judíos estaban empezando a asimilar esta fiesta pagana y los rabinos consideraron necesario contrarrestarlo. Como Akitú caía en el primero del séptimo mes, igual que Yom Teruah, entonces decidieron cambiarle el nombre y en lugar de, entre comillas, celebrar el año nuevo babilónico, crearon Rosh Hashanah y lo llamaron el día de la creación del hombre y empezaron a decir que era el año nuevo judío. Sabemos las características del espíritu del antimesías que gobierna en Babilonia, ¿verdad? Daniel 7:25 dice, Él hablará palabras contra el Altísimo, tratará de extenuar a los siervos del Altísimo y pensará en alterar los tiempos y la Torá. Por las muchas cosas que podemos criticar a los cristianos de agarrar las fiestas paganas para poder, según entre comillas, adorar a su Dios, pues aquí los judíos hicieron exactamente la misma cosa y lo hicieron antes. Los cristianos agarran la Saturnalia y la convierten en la, entre comillas, Navidad. Los cristianos agarran el festival de Istar de Babilonia y lo convierten en la Semana Santa, pero los judíos agarraron a Kitú y lo convirtieron en Rosh Hashanah, y hoy en día la gente que quiere aprender de la palabra y les dicen es el día de las trompetas, es el año nuevo, es el día de la creación de Adán. En la escritura no dice por ningún lado tal cosa. Entonces, como no lo dice, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Si a usted le dicen, oye, pero no es el año 5778, que estamos viviendo de la era desde la creación de Adán para acá. Bueno, no sé, por causa de que la escritura no me dice cuándo fue creado Adán. Es más, la escritura ni siquiera me dice cuántos años hay desde que Adán fue creado hasta que fue expulsado del Edén. ¿Por qué entonces yo le voy a poner algo allí que la escritura no me está diciendo? Desde la salida del Edén hasta el día de hoy, si usted hace un conteo, posiblemente sí haya 5770 y tantos años. Tal vez sí, pero no desde la creación, porque tenemos esta idea equivocada en nuestra cabeza, de que Adán fue creado y a la semana siguiente ya estaba siendo expulsado del Edén. ¿Dónde, dígame usted, en la escritura le dice tal cosa? No dice. Al contrario, yo soy de la idea de que Adán posiblemente vivió millones de años por causa de que el tiempo no corría, porque él comía del árbol de la vida y vivía eternamente. Fue hasta que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal que fue expulsado del Edén y entonces el tiempo empezó a correr. Así es que crear arbitrariamente la idea de que el 5778 es por causa de que ahí fue creado Adán, eso no está en la escritura. Por lo tanto, el Rosh Hashanah, aparte, es pagano. Yom Teruah es bíblico, Rosh Hashanah no lo es. Yom Teruah no es Rosh Hashanah. Ahora que venga entonces Yom Teruah, por favor, no crea usted que es el año nuevo. ¿Cómo va a empezar el año nuevo en el mes séptimo? Dejando claro eso, entonces, veamos algo más. ¿Qué es un shofar? Un shofar es un instrumento de viento confeccionado preferiblemente de cuerno de carnero, aunque en realidad el cuerno podría ser de cualquier animal siempre y cuando tenga cartílago. Hay 3 tipos de sonidos producidos con el shofar. Tekiah, que es un sonido largo, Shevarim, un sonido medio entrecortado, y Teruah, que es un sonido muy entrecortado. Esto lo saqué de una página llamada Chabad.org. Usted puede comprobarlo. Y vamos entonces a hablar acerca de algunas razones para tocar el shofar según la escritura. Para llamar a Moisés al monte Sinaí. Éxodo 19:19 nos dice, según el sonido del shofar se hacía más y más alto, Moisés habló y Elohim le respondió con una voz. Yahvé descendió sobre el monte Sinaí a la cumbre de la montaña, entonces Yahvé llamó a Moisés a la cumbre de la montaña. También para llamar al pueblo a la guerra.
Jueces 3:27 nos dice, cuando había entrado Ahod, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. También se toca el shofar durante los Moadim. Números 10:10. Asimismo, en el día de su alegría y en sus fiestas señaladas, en el primer día de sus meses, tocarán trompetas durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz, y serán para ustedes como recordatorio delante de su Elohim. Yo soy Adonai su Elohim. También para llamar al año del jubileo. Levítico 25:8 dice, contarán 7 Shabbatot de años, 7 por 7 años, esto es 49 años. Entonces, en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar, sonarán el shofar por toda la tierra, y dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un jubileo para ustedes. Entonces regresarán a todos a la tierra que les pertenece, y todos regresarán a su familia. También se toca el shofar en la coronación de un nuevo rey. Primero de Reyes 1:34. Que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan allí delante de Israel, y luego ustedes tocarán el shofar y dirán, viva el rey Salomón. También para anunciar un castigo sobre una ciudad. Amós 3:6 nos dice, cuando el shofar es sonado en la ciudad, ¿no se alarma la gente? ¿Puede el desastre caer sobre una ciudad sin que lo haya traído Yahvé? Eso es tremendo. Quiere decir que Adonai nos da una alarma siempre antes de mandarnos un castigo. Para reunir también a los dispersos de la casa de Efraín. Isaías 27:13. En aquel día sonará una gran trompeta. Los que fueron llevados a Asiria y los que fueron desterrados a Egipto vendrán y adorarán a Adonai sobre el monte santo en Jerusalén. También en la segunda venida del Mesías. Zacarías 9:14 nos dice, y Yahvé se manifestará a ellos y sus flechas destellan como relámpagos. Adonai Yahvé sonará el shofar y avanzará en una tormentosa tempestad. Entonces ahí tenemos algunas circunstancias en las cuales la Escritura dice que se toca el shofar o se tocó el shofar. Vemos por lo tanto que el shofar es un instrumento utilizado realmente de Adonai y es importante que usted lo conozca. ¿Okay? La cuestión del shofar es de que no es en sí un instrumento que suene bonito. Es un instrumento que no está hecho para sonar bonito, está hecho para que usted abra los ojos, está hecho para llamar su atención. Entonces el shofar viene de Adonai. La Escritura dice en Números 10:1-2 que tenían que hacerse unas trompetas de plata muy particulares, unos shofares de plata. Números 10:1-2. Y Yahvé le habló a Moisés y le dijo, manda a hacer 2 trompetas de plata y hazlas a labor de martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y poner en movimiento a las divisiones. Cuando ustedes estén en guerra en su tierra contra un agresor que los ataque, emitirán toques cortos con las trompetas para que sean recordados delante de Yahvé su Elohim y librados de sus enemigos. Las 2 trompetas de plata se utilizaban para coordinar a las tribus en su traslado por el desierto. Para mantener tantas personas en formación ordenada hacían falta comunicación clara y control. El toque de la trompeta también recordaba a Israel de la protección de Yahvé sobre ellos. Y esas 2 trompetas simbolizan a las futuras casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. Las 2 trompetas también representan a los futuros 2 testigos que predicarán durante los tiempos finales. Apocalipsis 11:3 menciona, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de Adonai en la tierra. Los 2 testigos son representantes de las 2 casas de Israel. Por ejemplo, Moisés representa a la casa de Judá porque es quien dio la Torá, y la casa de Judá guarda la Torá. Y número 2, Elías es representante de la casa de Efraín porque Elías prepara el camino de Adonai y además Elías predicó en Efraín. ¿Por qué son de plata? Número 1, porque la plata es el metal precioso que le sigue en línea al oro, que es el metal del rey. Entonces nosotros siempre debemos ser después de Adonai. Número 2, porque tiene un increíble valor si es puro, por eso usted debe vivir en santidad para que realmente pueda ver a Adonai. Número 3, porque es el mejor reflector de luz que existe, es decir, ellos reflejan lo que dice la palabra y la gente que escucha un shofar va a tener que poner atención. La gente que escucha al que predica la palabra tiene que atender. Y número 4, porque puede soportar temperaturas extremas, cosa que cualquiera que predica la palabra y que toca el shofar como su propia vida debe soportar. Hermano,
nosotros somos esos shofares. Nosotros deberíamos ser el exacto reflejo del Mesías, pero antes de que la plata es usada, al sacarla de la mina la tienen que aplastar. Luego le agregan agua, luego ácido, para entonces prepararla para el fuego. No se puede entrar al reino de Adonai si no nos aplasta el Mesías, rendirnos de rodillas ante Él. Nuestra mente, nuestra voluntad y todas nuestras emociones deben ser destruidas. Y luego de que pasa eso, entonces nos agarran a martillazos. La plata pudiera hasta perder su lustre luego de tiempo si no se está puliendo. Por eso también debemos nosotros no ser llaneros solitarios, sino vivir con los demás hermanos en comunión. Proverbios 27:17 nos dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Entonces, usted es un shofar. Usted es ese shofar que Adonai quiere que sea utilizable para predicar su palabra. Sin embargo, un shofar necesita aliento. La trompeta no sirve de nada sin el aliento que la va a soplar. El aliento es el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Necesitamos entonces inhalar el aliento de Yahvé y exhalar su palabra. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Ruach de Adonai son los hijos de Adonai, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Sin el aliento correcto que entre en la trompeta se convierte en un símbolo resonante que nadie quiere oír. Dos hombres diferentes pueden pronunciar palabras casi idénticas, pero el poder está no en lo que dicen, sino en la vida que llevan. El corazón tiene que ser transformado por el Ruach HaKodesh. 1 Corintios 14:8 dice, si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que hazte la pregunta, ¿qué clase de trompeta eres tú? ¿Suenas y la gente escucha la Torá? Ya la decisión que tomen después de que te oyen no está en tus manos, pero ¿la gente oye la Torá cuando te oye hablar? O tal vez suenas, pero la gente vive en pecado porque les enseñas que la Torá ya ni se les aplica. O al menos estás sonando. Tú estás puesto para que seas un centinela sobre Israel, uno que toca el shofar. Ezequiel 33:1 dice, Adonai me dirigió la palabra y me dijo, hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Tú eres ese shofar, tú eres ese centinela. Si tú no haces tu trabajo, la gente se pierde. Si lo haces mal, si tocas mal ese shofar, la gente no se preparará y será destruido. Yom Teruah es el inicio del llamado al Teshuvah, pero debe empezar con los que predicamos la palabra. ¿Qué cosa estás predicando? ¿Estás predicando la palabra? ¿Estás predicando lo que tú dices? ¿Lo que tú crees que la Escritura dice? ¿O lo que la palabra realmente establece? Es tiempo de humillarnos. Es tiempo de hacer lo que Adonai dice, no lo que nosotros queremos. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Adonai en el aire, y así estaremos por siempre con Adonai. 1 Corintios 15:51 al 52 dice, he aquí yo les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, nosotros seremos transformados. Nada más para iniciar le puedo decir esto: Yom Teruah se cumple el día de la segunda venida del Mesías. ¿Ok? Hablaremos entonces sobre esto. Usted debe conocer los Moadim. Si usted me dice, no, espérate, o sea, estás diciéndome que vas a ponerle una fecha a la venida de Yeshua si nadie sabe. ¿Por qué te atreves? Espérame. Te voy a decir con la escritura lo que la palabra realmente está diciendo. Hechos 1:7 dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y primera a Tesalonicenses 5:1 dice, ahora bien, en cuanto a los tiempos y a las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada. En ambos pasajes, la palabra sazones viene del griego kairos, que es la palabra moadim en hebreo. Y moadim son los tiempos establecidos de Adonai. Mateo 24:42 dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso ustedes también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Primera a Tesalonicenses 5:1, y ponga mucha atención por favor, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Esa frase es tremenda, dice, no hay necesidad de que te escriba, no dice, no deben saber, dice, no hay necesidad de escribir, lo que quiere decir que quienes escuchaban a Pablo ya conocían mucho al respecto. Lo vuelvo a leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Una vez más, me detengo. Dice allí, saben ustedes perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que cuando digan, ¿a qué se refiere con digan? Se refiere a los de afuera. Cuando ellos de afuera digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los de afuera, los que no están preparados, una destrucción repentina, porque vendrá como un ladrón que les va a llevar todo. Dice, y no se van a escapar. Luego el versículo 4. Mas ustedes, ahora les vuelve a hablar a los que él les ha escrito, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que el día les sorprenda como ladrón. ¿Ve la diferencia? Porque a los de afuera los va a agarrar como ladrón, pero a los que estamos nosotros no en tinieblas, sino en la luz de la Escritura, el día no nos va a sorprender como un ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol claramente nos está diciendo allí que el día vendrá como un ladrón para el que no se preparó. Yeshua mismo lo dijo en Mateo 24. Él vendrá como ladrón en la noche, pero dice, usted es el padre de familia que no debería quedarse dormido para que no le roben la casa. Entonces, si él vendrá como ladrón solo para los que no están preparados. Pero nosotros sí estamos preparados para que el día no nos sorprenda como ladrón. Porque nosotros sabemos el día que él vendrá. Porque no hay necesidad de que nos expliquen al respecto, porque ya deberíamos saber. Claro, el cristiano no sabe nada porque no le enseñaron, pero esto es lo que estamos tratando de hacer, explicarle a usted para que usted sepa el día que su Señor vendrá y se prepare para que llegado el día no lo agarre a usted sorprendido. El gran día de Adonai. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Quiero explicar esto. Es muy importante que usted lo entienda. Primero, Yeshua dice, inmediatamente después de la tribulación. Y enfatizo, inmediatamente después de la tribulación es que Él vendrá. Y dice, y mandará a sus ángeles por sus escogidos de los cuatro vientos y los va a traer con Él. Entonces, si esto sucede inmediatamente después de la tribulación, que manda por sus escogidos y los trae, ¿por qué entonces nos predican que los escogidos de Adonai no van a ver la tribulación? Inmediatamente después de la tribulación, manda a sus ángeles por sus escogidos y se los lleva a todos. Usted es escogido, usted pasará tribulación y luego Yeshua vendrá por usted y lo va a tomar. Con eso en mente, lo que sigue es aún más importante. Póngame mucha atención. Dice, de la higuera aprendan la parábola que cuando le brotan las hojas ya se acerca el verano. Así que ustedes, cuando vean estas cosas, ¿cuáles cosas? Cuando vean que el Hijo del Hombre apareció en los cielos y mandó a sus ángeles por sus escogidos. Cuando tú veas eso, o sea, si tú no fuiste parte de los escogidos levantados y tú con tus propios ojos estás viendo que Él los está levantando, entonces date cuenta de algo. Está cerca a las puertas. ¿Qué? ¿Qué cosa está cerca a las puertas? El Hijo del Hombre. Ponme mucha atención. Él vendrá después de la tribulación para llevarse a sus escogidos y luego desatará su ira sobre la tierra. Si tú tienes la desgracia de ver cómo Él aparece en las nubes y se lleva a sus escogidos, nada más sabe que Él está muy cerca de venir por ti también. Y no te va a llevar a un lugar que te va a gustar. Y luego dice Yeshua, de cierto te digo que no pasará esa generación hasta que todo eso acontezca. Lo vas a volver a ver. Pero el día ni la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles, solo el Padre. Es decir, Yeshua vendrá, se va a llevar a sus escogidos y luego, sin que nadie sepa cuándo, vendrá por los que se quedaron. ¿Y para qué va a venir por ellos? ¿Acaso hay un nuevo arrebatamiento después de eso? No. Los que se quedan no son los escogidos. Dice, entonces será como en los días de Noé. Los días de Noé suceden después del arrebatamiento. Póngame bastante atención. Como en los días de Noé, entonces será en la venida del Hijo del Hombre. Porque dice, como en los días cuando Él hacía el arca y no le hacían caso, la gente hacía lo que quería. Y luego Él entró en el arca y todos se quedaron afuera y entonces se los llevó el diluvio. De la misma manera, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque todo el mundo vive como quiere, va a venir el Hijo del Hombre, todo el mundo vio a Noé meterse al arca, todo el mundo va a ver al Hijo del Hombre venir y llevarse a sus escogidos. Y cuando se los lleve, le van a clamar al Hijo del Hombre que también se los lleve a ellos. Así como le clamaron a Noé, déjanos entrar al arca. Pero no podrán. Y luego pasa, que es en ese entonces que habrá dos personas en un molino y se van a llevar a uno y el otro se va a quedar. Y uno se va y otro se queda. Y a mí como niño cristiano, joven cristiano, me enseñaron que yo clamara para que a mí me llevaran y que el otro se quedara porque yo no quería quedarme. Hermano y hermana que me escucha, si usted tiene la desgracia porque no se preparó de ver a los escogidos ser levantados en los aires para estar para siempre con Adonai, y usted lo ve con sus propios ojos, sepa que Yeshua está muy cerca de venir por usted. Y créame, va a preferir que esas dos personas que dicen una se van a llevar y la otra se van a quedar, usted sea el que se quede. Porque a ese que se van a llevar no se lo van a llevar a los cielos, no se lo van a llevar a descansar, se lo van a llevar a un lugar muy, muy, muy horrible. Usted no quiere eso. Usted clame, porque si llega a ver esta situación con sus propios ojos de cómo se fueron los escogidos, clámele a Adonai que no se ha llevado después de ellos. Clame que lo dejen para que se pueda arrepentir. Porque le voy a enseñar quiénes son esos que van a venir por la gente. Joel 2.1 dice, toquen trompetas, suenen alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra.
porque viene el día del Señor que está cercano, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Y luego dice esto: como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Esto no está hablando de un ejército de creyentes ni nada, esto es otra cosa muy diferente. Delante de él, de tal pueblo, se consume el fuego, y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan por las cumbres de los montes, como el crepitar de la llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Joel 2:6. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas, no se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas, no rompen las filas, son ordenados, vienen a lo que vienen. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra. Se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su resplandor. Adonai da su voz delante de su ejército. Estos seres fueron enviados por Yeshua, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día de Adonai. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:12. A una hora declara Adonai: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora. Adonai dice: vuelvan a Adonai su Elohim, porque él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infringir el mal. Por eso le digo que habrá quienes se puedan quedar, y dice Adonai: a ti que te dejé, arrepiéntete. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, y es decir, ofrenda de cereal y libación para Adonai su Elohim? Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Joel 2:17. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros de Adonai y digan: perdónanos, Señor, a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir los pueblos: ¿dónde está su Elohim? Si usted se queda, clame, porque esos seres no se lo lleven a usted, para que pueda arrepentirse por última vez. Y tal vez le van a mostrar misericordia antes de que sea usted presentado delante del juicio ante Adonai 10 días después. Aún los reyes desearán morirse. Apocalipsis 6:15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día grande de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El día de Adonai es un día de terúa, es un día de alegría, es un día de gritos, pero también es un día de terúa, porque son gritos de terror. Por eso Yom Terúa no significa necesariamente alegría, significa día de alarma, día de pongamos atención, Yeshua viene pronto, necesitamos estar alerta. Usted, le aseguro, una de dos, va a gritar, ya sea de gozo o va a gritar de terror. Yo prefiero gritar de alegría. En conclusión, el sonido del shofar está diseñado para despertar la conciencia de la gente y conseguir su atención. Es un directo llamado a Teshuvah. Si ante el sonido del shofar no nos acercamos a Adonai, nuestro pecado nos va a alcanzar y seremos culpables de juicio. Sofonías 1:14 dice: cercano está el gran día de Adonai, cercano y muy próximo. El clamor del día de Adonai es amargo, allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra, contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas.